primero que todo, pues, agradecer el compromiso fuerte de todos nuestros estudiantes del programa de Economía que han hecho posible este evento, pero que también se hacen visibles de manera permanente en redes sociales, con trabajos académicos, con el grupo OICOS, y la verdad es un orgullo poder ver cómo el programa de Economía ha tenido un cambio muy positivo en los últimos meses, que ha permitido que vuelva a tener un aire adicional pues a toda esa trayectoria de 47 años, como bien lo dijo la profe Caterine. Entonces, es motivo de orgullo no solamente para la facultad, sino para la universidad y la región poder contar con un programa de tan amplia trayectoria, pero a la vez con un grupo de profesores totalmente capacitados, de alto nivel, con todo el compromiso para poder asumir los retos. Y ese, digamos, esa visibilidad y ese reto asumido en esta contingencia durante estos 2 meses que llevamos pues de confinamiento, y poder ver al programa activo, poder ver que hacen conferencias, los webinars, la verdad es de mucho orgullo. Por eso extiendo mis felicitaciones rotundas en nombre del rector Fray Ernesto Londoño Orozco, el vicerrector académico, que han estado muy pendientes del desarrollo del programa de Economía, y ellos pues no pueden estar en este evento. Tenemos 1000 reuniones, pues estamos programando todo lo que tiene que ver para el semestre próximo, pero mandan un fuerte saludo y manifiestan su total apoyo al programa de Economía, que ha sabido mantenerse, ha sabido mostrarse en esta contingencia de la mejor forma, al nivel más alto de los estudiantes, con el compromiso de los profesores y obviamente de nuestros egresados. Agradecer al equipo de profesores, liderado también por la profe Dilorena Urbano, que constantemente están haciendo todo lo posible para que continuemos con nuestro programa, continuemos dando lo mejor de nosotros. La verdad es de admirar, y créanme que no lo voy a decir en todas las reuniones que estoy con los diferentes programas. No. Esto es una felicitación muy especial al programa de Economía, porque el aire que tiene ahora mismo, las nuevas dinámicas son de admirar, y eso lo han hecho posible en conjunto con los estudiantes que son full comprometidos con su desarrollo profesional, y los profesores comprometidos con el desarrollo profesional de sus estudiantes. A Juan Jiménez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy complacido de tenerlo acá. Y pues bueno, disfrutar de este evento, así sea de manera virtual, pero teniendo todas la convicción de que pronto vamos a poder disfrutar de nuestro campus, de nuestra nueva realidad, con todas las medidas de seguridad para las cuales la universidad se está preparando para que todos podamos estar disfrutando de esos espacios tan bonitos, tan agradables que tenemos para nuestro desarrollo diario laboral, como para el desarrollo académico de ustedes como estudiantes. Muchas gracias a todos, bienvenidos y disfruten el evento. Muchas gracias, decano, por sus palabras y por su apoyo incondicional. Bueno, vamos a seguir en el orden del día y tenemos aquí la presentación. Muy bien. Como segundo punto, tenemos la conferencia del doctor Juan Jiménez Castillo. El doctor Juan Jiménez es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla e historiador por la Universidad de Sevilla. Es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid en los temas de Historia Moderna de América y España, área en que concentra la mayor parte de sus publicaciones, artículos, libros y capítulos de libro. Ha sido financiado por el Ministerio de Educación de España, la Universidad de Palermo, la Universidad Católica de Perú y la Fundación de Torino para realizar diferentes investigaciones en el área de la historia de América, la historia moderna de América y España. Entonces, doctor Juan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por transmitirnos las ideas, y lo invitamos a iniciar.
Bien, se me escucha, ¿verdad? Sí, Creo que se ve ahora, ¿no? sí. Si lo pongo, digamos, pantalla completa, si se puede. Ahora se ve todo, perfecto, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues estoy un poco confuso porque estoy utilizando a la vez el móvil y el ordenador, que es donde tenía los apuntes, pero a ver si sale todo bien. No, en primer lugar, sinceramente, quería agradecer a la Facultad, evidentemente, de Ciencias Económicas de la Universidad de San Buenaventura de Cali, al programa de Economía, como no, a las gratificantes palabras del decano de la Facultad, Luis Alberto García, a la directora del programa, Edi Lorena, y evidentemente a Caterine Flores, que han tenido pues la amabilidad de invitarme a este evento que cada vez se está convirtiendo en algo completamente prestigioso, yo diría hasta que universal. Ya he oído hablar mucho por aquí del Día del Economista. Bien, vamos a empezar directamente, para no perder más tiempo. Quiero empezar la conferencia diciendo, parafraseando a Heródoto. Si bien este dijo que Egipto es un don del Nilo, yo creo que España es un don de América y viceversa. América es un don de España, tanto para bien como para mal. Siempre empiezo justificando el título de la ponencia, dado que ello congrega en sí la idea principal que quiero transmitir. Y esta no es más que la siguiente. La historia económica del Imperio Español no voy a ser una historia resumida, congrejada, va a ser una reflexión de cómo esta pasó de tener un comercio a tener un espíritu comercial, o más bien, cómo pasó de una economía místico-doméstica propia de los reinos medievales europeos a tener un desarrollo en su sistema comercial. ¿Esto qué significa? Que por un lado, si la economía místico-doméstica en principio no va más allá de subrayar los principios o necesidades básicas, la otra requiere de un ambiente mucho más perfeccionado y desarrollado. ¿Esto qué significa? Este tránsito de místico-doméstico a la economía política, a mi entender, motivó uno de los mayores cambios producidos en la historia de España y en ese sentido en la historia económica, comparable a la Revolución Francesa o la Revolución Industrial producida en Inglaterra. Esto se da a mediados del siglo XVII y lo vamos a ver, principalmente porque se pasó de la monarquía, de estar gobernada bajo unas reglas de conducta puramente espiritual y religiosa, a tener un gobierno propiamente en sí. Lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en la conferencia. Este punto, digamos, este punto de inflexión fue lo que, o cambio de paradigma, fue lo que la mayor parte de la historiografía americanista, en ese sentido, ha retratado a España como subdesarrollada respecto a otros países como Inglaterra, Holanda, en el momento en el que se da una separación concreta entre Iglesia o Estado. Pero con tranquilidad lo veremos más adelante. Yo lo que quiero explicar aquí ahora es las características fundamentales de qué es una economía doméstica. La economía doméstica principalmente es la que está regida bajo los fundamentos de la administración de una casa familiar. Aristóteles ya diferenció en sus obras entre un gobierno político y un gobierno económico. No obstante, los principales filósofos y teóricos del siglo XV, XVI y XVII unificaron el concepto de gobierno político y gobierno económico, por lo que la monarquía y la casa real del monarca se convirtieron en el gobierno de la familia, en el gobierno de la casa real. ¿Esto qué significa? Que el padre de familia, en este caso el monarca, gobierna a sus súbditos como un ente familiar. Y además, los reinos o los territorios son gestionados como patrimonio real. ¿Esto qué significa? Esto básicamente nos dice que no hay una separación entre lo público o lo privado y que la voluntad del monarca está suscrita precisamente y el derecho a su voluntad en cada momento determinado. En este sentido, no podemos entender Estado puramente como lo entendemos hoy en el siglo XXI, sino como estados, es decir, como una miríadas de repúblicas, de señoríos
que se entienden como tal, como el gobierno de un padre gestiona los recursos domésticos. A su vez, todo esto lleva implícito pues, unas relaciones familiares e impersonales que se producen a raíz de enlaces matrimoniales. La principal política internacional en esta época es, y lo podemos ver en la historia de España, y no solo en la de España, sino en la de todos los países europeos, los matrimonios que mantiene, por ejemplo, Carlos V con Isabel de Portugal, Felipe II con María Tudor en Inglaterra, etcétera, etcétera. Como medio de ampliar el patrimonio real. Esta es la política internacional en estos momentos. Del mismo modo, podemos observar en la siguiente diapositiva que las crisis como tal no están íntimamente conectadas con la economía, sino con la imposibilidad de ofrecer un heredero al trono. ¿Esto qué quiere decir? En el momento en el que, por ejemplo, a finales del siglo XVII en España, se produce una crisis identitaria en la cual el monarca no tiene un heredero, la monarquía española perdería sus territorios en favor de su enemigo. Esto es un motivo fundamental a tener en cuenta para discernir entre lo puramente económico y lo puramente político. Aquí ambas se fusionan, no se relacionan bien ambas disciplinas. Además, la importancia de la genealogía. Eran claves. ¿Por qué? Simplemente porque la sangre transmitía a los titulares de las casas más encumbradas los méritos y servicios de sus antepasados. Sí, en este sentido, la sangre era principio de derecho y se fundamentaba en la historia como herramienta de poder y de autoridad. De ahí el esquema genealógico del Imperio Austrohúngaro en la parte izquierda y de los blasones de los señoríos que estos poseían. Esto será completamente diverso a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, cuando el desarrollo del mundo moderno tendrá como fin el comercio, es decir, el aquí y el ahora. Por lo tanto, un cambio completamente diverso con respecto a la importancia que tendrá la historia y seguir avanzando en el tiempo la caída de las carreras o de las licenciaturas que tienen hoy día las humanidades y las artes. Pero bien, eso es otro debate que tendríamos que tener en cuenta. No obstante, yo quiero describir aquí brevemente qué es una economía mística en este sentido. El cuadro que tienen a la izquierda de Claudio Goelo de finales del 17, es la ceremonia en la cual Carlos II recibe la Eucaristía. Evidentemente aquí se ve claramente quién tiene el poder. El poder lo tiene la Iglesia, el arzobispo de Toledo. Y el rey, el monarca, está supeditado a los designios de la Iglesia. Esto va a ser una constante desde, vamos a poner la fecha, el descubrimiento de América, hasta principios del siglo XVIII o mediados del siglo XVII. Aunque tendrá sus fases y irá avanzando en procesos de larga duración. Yo definiría la economía doméstica como aquella que antepone lo subjetivo a la realidad. Es decir, aquellas organizaciones cívicas en las que la finalidad de su existencia deviene la unión del alma humana con lo sagrado durante la existencia terrenal. Por una parte, como bien saben ustedes, la palabra mística proviene del miein, que significa del griego, significa encerrar, de donde místicos significa cerrado, arcano o misterioso. Bien, lo místico, en palabras de Santa Teresa de Jesús, implica todo aquello que está entero para emplearse en Dios solo. Esta quietud o inmovilismo de una economía es propia de una economía arcaica y cerrada, pero tuvo a su vez la necesidad, en este caso de la monarquía española, de expandirse y de tecnificarse, como necesidad de aplicar todos esos recursos económicos al fin primario que era la defensa del catolicismo. Esto se ve en las profundas contrariedades. Vemos un cuadro de Murillo, de la Sevilla del siglo XVI. ¿Cómo es posible que en la ciudad más imperiosa, más rica del mundo, donde llegaban tantas mercancías de oro y plata, hubiera tanta pobreza? Calderón de la Barca lo justifica. Dice: la verdadera sabiduría de los príncipes consiste más en el temor de Dios y en el conocimiento de sus divinas leyes que en el estudio de otras ciencias y artes. Por lo tanto, la política internacional en estos momentos se dedicaba única y exclusivamente a la defensa cristiana católica,
Es decir, eran guerras de religión. La monarquía procederá a un enorme endeudamiento para defender este fin. Esto contrasta de manera radical con el carácter pacifista. Un carácter pacifista que es necesario para el desarrollo del comercio. Esto lo hicieron en otro ámbito Holanda e Inglaterra frente a la monarquía española, que necesitaba como fin último defender el catolicismo. Pues bien, otra de las características básicas de esta economía mística que pudiéramos definir se observa claramente en el atuendo, en la vestimenta de los monarcas españoles. He puesto el de Felipe II como más representativo, pero se observa claramente la austeridad en la imagen izquierda, un vestido casi clerical que llevaba el monarca, el mayor y el mayor, no emperador, pero sí el mayor monarca del mundo. Por el otro lado, la vestimenta militar, propia del carácter terrenal y supremo que mantenía Felipe II. Pero no contento con ello, la clericalización de la monarquía se observa además en la construcción del monasterio, del Real Monasterio del Escorial, un monasterio en el cual gobernó Felipe II durante toda la segunda mitad del siglo XVI la monarquía española. Por si esto no fuera poco para definir lo que es una economía, digamos, mística en este periodo, se observa en el comercio de reliquias que hubo por parte de Felipe II. Esto es fue considerada el relicario que hay en el monasterio de San Lorenzo del Escorial como la octava maravilla del mundo. Esto es un reducto del comercio medieval ya iniciado por Carlomagno y que llegó hasta bien entrada la modernidad. Fíjense, llegó a reunir hasta más de 7.400 reliquias de huesos y santos, en la cual el monarca llegaba a besar repetidas veces todas aquellas piezas que caían en sus manos. Más de 2 cuerpos incorruptos, 144 cabezas y 306 miembros de santos. Además, como pueden ver en la parte derecha inferior, se observan hasta 6 cuernos de unicornio, que en realidad no eran de unicornio, sino eran de... ¿Perdón, se escucha? Vale, no eran de unicornio, sino de un animal que se llama narval. Es como una especie de delfín con una protuberancia alargada que tiene como una especie de cuerno. Pero bueno, toda esta misticidad y de los relatos medievales todavía imperaban durante el siglo XVI. Este ceremonial supersticioso, propio de la antigüedad, ya lo hacían, por ejemplo, Alejandro Magno o Silo el Grande. Antes de iniciar cualquier batalla, se ofrecían sacrificios a los dioses y esperaban las señales de buenos augurios que pronosticaban el éxito en su batalla. Pero, en paralelo a ello, hemos de decir que la monarquía católica de España era la primera porque no gobernaba herejes, no porque fuera rica, sino porque no gobernaba ni a protestantes, ni a musulmanes y ni a judíos. Además, se creía en un compromiso moral por parte de la monarquía y, perdón, un segundo que se ha ido esto, un compromiso moral que legitimaba los fines políticos en ese sentido. Aquí se observa España, en la parte izquierda, como tiene, Hispania es la cabeza del padre de familia que gobierna Europa, gobierna la cristiandad. Y por otra parte, Cristóbal Colón le ofrece al monarca Carlos V el poder terrenal, la conquista del universo. Se intentó crear el cielo en la tierra. La política internacional estaba en manos de Dios. Y como decían en la época, por cuya voluntad los imperios se construyen, se constituyen y se arruinan. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta 2 aspectos. Que tanto el descubrimiento de América como la conquista de Granada son 2 acontecimientos que tienen una justificación místico-religiosa, absolutamente. La lucha contra el infiel y la evangelización de América. Además, una evangelización que para Cristóbal Colón, entre otros, en un momento de cierta escatología y apocalipsis, que se consideraba como el fin de los días, el descubrimiento de esta cuarta parte del mundo, el descubrimiento de esta cuarta parte del mundo, que se narraba en el Apocalipsis de San Juan,
permitiría la segunda venida de Cristo. Y es muy referente la frase que he remarcado arriba, porque indica a Cristóbal Colón que realizó su empresa de descubrimiento sin apoyarse en la razón, ni en las matemáticas, ni en los mapamundos, cosa que realmente no era cierta. Pero la justificación que tuvo principalmente era esa, era una aproximación y una creencia absoluta en la fe. Esto nos indica algo muy relevante, que la conquista, que la expansión por Oriente, en ese sentido, no era por motivos económicos, en cierta manera. Esto se puede discutir. Porque desde la caída de Constantinopla en 1453 se produce la quiebra del comercio entre Oriente y Occidente, y lo que se intenta, como se puede ver aquí por la expansión del Imperio Otomano, es abrir una nueva ruta que conecte Oriente y Occidente, la ruta de las especias, la ruta de Marco Polo. Si se ve en este mapa, esta concepción teocrática del mundo, Jerusalén es el centro del universo, y las tres partes, Europa, Asia y África, la rodean. El mundo cerrado medieval, que se ve partiendo desde España hasta Asia y desde África, este es un mapa de Ptolomeo, de la cosmografía de Ptolomeo, se une con la cola de dragón que parte desde China. Este mundo cerrado medieval, el que lo va a abrir, aunque sea como consecuencia de la evangelización, es España. Y España, con el descubrimiento de América y gracias a América, abre el mundo. Esto es un mapa, el mapa de Van der Smüller, de 1507, en la cual aparece la primera vez la palabra América. Se observa como la cola de dragón de Oriente ya está abierta al mar Índico. Se descubre un océano más, el Pacífico, que permite lo que hoy tenemos como en esta imagen de la NASA, la absoluta vertebración del mundo conocido. España, por tanto, es la primera vez en la historia que abre el mundo y el eje económico, que antes era el Mediterráneo, ahora pasará a ser el Atlántico y en gran medida, o en menor medida, diría, en el Pacífico. Ahora bien, el reparto del mundo, como ya sabemos, Tratado de Tordesillas, Alcázar Toledo, etcétera, si queréis más adelante podría incidir en ello. La parte verde es la parte que se queda Portugal, la naranja en la que tiene el monopolio comercial España. La diferencia entre las dos grandes potencias significa que mientras Portugal establece factorías comerciales, pequeños puertos a través de los cuales comercia con las sociedades indígenas o reinos, España lo interioriza. España integra a su patrimonio real los reinos, en este caso azteca, inca, Nueva España y Perú, y la administraba como un reino más, como si fuera Nápoles, Sicilia, Sevilla o Cerdeña, en este caso. Por lo tanto, la reconquista de España a finales del siglo XV se prolongó a América. Pero he de decir una cosa a tener en cuenta, muy importante. La conquista de América no fue una conquista física del territorio. Es evidente que es necesario, que lo fue. Pero la conquista verdadera de América la realizó Felipe II a mediados del siglo XVI, cuando se le atribuye una bula papal intraarcana a principios del siglo XVI, en este caso, perdón, a Carlos V, que se le edifica como monarquía indiana. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene el patronato regio. El monarca es el vicario del Papa en América. Puede conceder cargos eclesiásticos y puede, a su vez, establecer jurisdicciones eclesiásticas, arzobispado, obispado, enviar misiones, etc. Esta es la verdadera conquista del continente americano, cuando principalmente, bueno, se nos ha ido diciendo a lo largo de toda la historiografía que sí, evidentemente la conquista la hicieron militarmente Hernán Cortés y Pizarro, pero la espiritual, la verdadera, la fundamental, la tiene Felipe II. Y Carlos V en primer lugar y Felipe II. Pues bien, consecuencia de esta primera intrusión en América, como fin fundamental de la evangelización, la edificación de ciudades conforme a derecho, como lo hacía la antigua Roma. Se establece una ciudad y se coloniza el territorio. Ahora bien, siempre
un paso por detrás de las misiones y la evangelización eclesiástica. Quiero decir, las jurisdicciones eclesiásticas se establecieron previamente a las civiles. Si tenemos en este caso un mapa, que podría ser mayor que este, aquí he puesto todas las ciudades que se van creando a lo largo del siglo XVI, sin embargo, las jurisdicciones eclesiásticas van un paso por delante. Se establecen diferentes audiencias, pero siempre acometiendo a la que había instaurado, en este caso, el orden eclesiástico. Esto es muy importante, porque el fin último, que era la evangelización, a través de ella se va a ir conformando toda una miríada, toda una serie de instituciones como corregimientos, encomiendas, una institución medieval, según la cual el encomendero, una persona, se encargaba de un número de indios para su evangelización, y a cambio ellos, pues había una retribución, una explotación de la tierra, económica, etc. Pero el fin primordial, no olvidemos, sigue siendo la evangelización. Pero en paralelo se fue desarrollando todo un instrumental de desarrollo técnico y económico, técnico agrícola y económico, fundamental. Además de virreinatos, corregimientos, la Casa de la Contratación, el Consejo de Indias, todo esto se puso en marcha para articular un reino hasta entonces desconocido y que no abarcaba límites. Pero quiero también, a raíz de esto, hacer un inciso. Los reales de minas, y aquí vamos a equiparar, digamos, lo que puede ser la explotación minera con la evangelización, un debate tan en auge. El desarrollo minero, o este mercantilismo, capitalismo mercantil en el cual se estaba inmiscuyendo la monarquía hispana, orquestó toda una organización económica, social y política que vertebró América. Es decir, gracias a este envío de misiones se fueron descubriendo nuevas zonas geográficas, nuevas minas, y en base a las minas y en base a la evangelización se fueron creando diferentes ciudades, como por ejemplo la Real Villa Imperial de Potosí, a más de 4.000 metros de altura, en Perú, antiguamente lo que era el Alto Perú y actualmente lo que es Bolivia, fundándose casas de la moneda, un mestizaje entre la población, cajas reales, un control exhaustivo y además un desarrollo tecnológico y técnico. Esta es la ciudad de Potosí de mediados del siglo XVII, en la cual en la parte superior derecha se pueden ver los ingenios por los cuales se necesitaba una fuerte población, una inmensidad de cantidad de mano de obra, las haciendas, los hornos. Y he de decir que la ciudad de Potosí a mediados del siglo XVII tenía 160.000 habitantes, es decir, la mayor ciudad del planeta, la que tenía más población. Todo esto lleva acaparado una producción, un transporte, un proceso realmente complejo para la extracción minera. Vemos aquí en este mapa cómo para extraer el mineral de plata, es decir, para hacer el proceso de amalgamación, que significa separar, extraer la pureza de la plata de otros restos orgánicos o de otras materias que se encontraban en la mina, para ello era necesario utilizar el mercurio. El mercurio se encontraba en Huancavelica. De Huancavelica había que pasar a un puerto marítimo, desde Mora hasta Arica. De Arica había que transportarlo hasta Juli, Oruro y Potosí. Ahí se producen en los altos hornos la amalgamación y después de ese proceso se envía la plata o en pasta, es decir, en plata pura, o acuñarla en la Casa Real de la Moneda, en este caso de Potosí, o en la de Lima, para acuñar allí las monedas y cobrar el quinto real. Pero es un proceso muy complejo. Todo esto se tiene que enviar desde Lima, Portobelo, Panamá, Sevilla. En Sevilla los comerciantes genoveses, venecianos, alemanes, pagar la deuda. Y a raíz de ahí, todo ese material llegará hasta China, el gran acumulador de plata americana. Pero esto implica a la vez un desarrollo tecnológico marítimo y geográfico realmente espeluznante. Este es el tornaviaje del descubridor Andrés d'Urdaneta, y este vídeo, que no he pedido permiso, pero es de la página de la NASA, se ve cómo perfectamente la corriente del Golfo, del cual ya tenía conocimiento Cristóbal Colón y otros sucesores, a los cuales se fueron remitiendo, un conocimiento estratosférico
de cómo eran las vías comerciales por las cuales podían hacer la flota de Indias el camino de regreso a América. Lo importante no era llegar, era regresar. Y a través de esta corriente del Golfo que parte desde el Golfo de México, sube hasta casi la península del Labrador y llega hasta las costas de Escocia con un microclima particular, y a España, es lo que permite la navegación, la circunnavegación del globo, y además cuasi una globalización. No diría globalización, pero podríamos debatirlo posteriormente. Además, como digo, todo este desarrollo a raíz de la evangelización minero permitió la construcción de grandes empresas arquitectónicas, la Catedral de Zacatecas o las iglesias del Alto Perú, las iglesias del Cuzco y del Cuzco andino. Fíjense cómo los cuadros adquieren las artes del Renacimiento. Y no solo ello, fíjense en el techo. El techo es puramente mudéjar. Hay una transmisión cultural y todo ello está realizado por mano de obra indígena, anónima. Pero son los indígenas los que hacen esto. Hay escuelas de lingüística, de artes, de ciencia. Se representa el Evangelio, el paso al infierno a través de una vida cómoda y desviada a través del lujo. Otro camino pacífico, el Leviatán, el infierno, la manera de cómo expresar la Biblia representada en lo pictórico, o incluso en las formaciones de las ciudades. Esto no es un plano de la ciudad de Arequipa, esto es el monasterio de Santa Catalina en Arequipa, con calles, como se ve aquí, la calle Sevilla, las cocinas, sí, todo un ambiente que representa esa evangelización y ese honor a Dios. El relicario de plata que existe en la Catedral de Sevilla, donado en el siglo XVIII. Todo eso procede de América, es un arte lo que se está produciendo. En paralelo, el envío de extracción de plata a América. Esto es lo que produjo la América hispana en 30 años, que son 200.000 kilos de plata. La parte de la izquierda, lo que produjo Europa durante 5 siglos, del 250 al 350. Y en la izquierda, lo que produjo en 1630 la extracción de toda Europa. Es evidente el papel fundamental que tiene en este momento la monarquía católica y la influencia que tiene en el comercio europeo. Es vital. Además, he traído otra gráfica para que puedan ver cómo, bueno, en este caso se calcula que fueron unas 16.000 toneladas de plata las que llegaron de América entre 1500 y 1650. A partir de aquí hay una caída que lo podríamos explicar posteriormente, no solo a que no se produce plata, sino que gran parte de la plata se invierte en América para defensa, es decir, se empieza a regir de otra manera, lo veremos más adelante. Esto provocó, evidentemente, lo que todos conocemos como la revolución de los precios. La revolución de los precios produjo una inflación, una subida de precios, y convirtió el real de A8 en el dólar de la época. Dos razones principalmente que lo producen: un incremento demográfico durante el siglo XVI y, evidentemente, una llegada masiva de metales preciosos. ¿Esto qué produjo? Principalmente para España, que los productos castellanos fueran menos competitivos respecto a las mercaderías de holandeses, Inglaterra o Francia. Es evidente, el precio del producto había incrementado. En paralelo, la Escuela de Salamanca, entre otros, Martín Díaz Pilicueta, llevó consigo una teoría cuantitativa del dinero. Esto es, el nivel general de precios se relaciona positivamente con la cantidad de dinero, de modo que si doblamos la cantidad de dinero, se doblará el nivel de precio. Es básico, pero es fundamental en esta época. Y a su vez, posteriormente, David Hume argumentará que sin trabajo, sin el desarrollo tecnológico, el proceso de acumulación de metal no sirve para nada. Se difundirá en el momento en el que alguien proporciona medios, ya sean productos de lana, desarrollo tecnológico, es el mejor medio para acumular en metálico. Eso propio del mercantilismo. En este sentido, los monopolios constituyen uno de los actos de fuerza para mantener la cantidad de metales por encima del nivel al que se adecúan.
Este método, sin embargo, se aleja de su objetivo en lugar de alcanzarlo, al dificultar la iniciativa privada. Los monopolios en ese sentido se vienen abajo a causa de sus rigideces, incoherencias, y quienes lo sostienen deben de cambiar inmediatamente de política. Así se lo comunicaron a Felipe II durante diferentes sesiones en las Cortes, porque la monarquía española, a pesar de que acumulaba en riqueza, estaba siendo cada vez más pobre. Pues bien, un monopolio que estaba centralizado entre Sevilla y América. No había puertos, salvo Panamá, Perú, Acapulco y Veracruz. No había más. La aversión al comercio motivó, en este sentido, que las primeras compañías comerciales a India fueran particulares, fueran de iniciativa privada. Posteriormente la corona lo apoyará, pero digamos que, entre comillas, el gran mal de para España fue la posibilidad de endeudarse con los banqueros alemanes, lo que le obligó a pagar enormes intereses a lo largo de los siglos XVI y XVII. Fíjense, solo un dato. Con Felipe II, en 1575, los banqueros genoveses adeudaba el rey con los banqueros un total de 17 millones de ducados. Y para 1598, a su muerte, ya adeudaba 100 millones. Esto provocó la continua bancarrota, es decir, la imposibilidad de pagar la deuda frente a los banqueros. España no tenía una confianza por su desarrollo tecnológico, la tenía por su capacidad de traer metales. Pero es evidente que el endeudamiento tuvo como fin la lucha religiosa en América. Sí, en este sentido, lo que se buscaba no era una buena administración, se buscaba una sociedad íntegra. Y el medio económico era superfluo a este fin, era secundario. La mejor economía en este sentido era la guerra. Y para ello se imponía condiciones a los enemigos derrotados, lo que aseguraba una buena paz y el fin de la deuda. Vamos a ver, un segundo. Permitidme. Vale. Juan, como tienes eres el hospedador de la reunión, puedes silenciar el micrófono de las personas. Igual les estoy escribiendo que por favor cierren los micrófonos. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Caterina. Un segundo. Perdonadme. Un momento. Un segundo. Vamos a ver. Vale. Vale. Es que entre el sonido y la cosa del móvil y todo esto, pues se me ha ido un poco la idea, pero sigo ahora mismo con lo que iba. Estábamos hablando del endeudamiento y de las bancarrotas que le permitía, a base de la acumulación de metales, pues a la monarquía poder endeudarse, es evidente. Esto, sigo porque estábamos aquí, ¿vale? Se buscaba principalmente eso. La única forma de salvar la hacienda en este sentido era colocar a los enemigos a la defensiva, obligándoles a buscar la paz o a resignarse en la derrota y no ejercer una política fiscal correcta, desarrollándose a través de la competencia. Y como tal, el bienestar general. En este sentido era clave. La misión era derrotar al enemigo por asfixia de guerras económicas, y como España tenía la principal manejo en oro y plata, podía realizarlo. Y era legítimo en aquella época. Ahora bien, a finales del siglo XVII, y entramos ya en la otra parte, empieza a producirse ese cambio de la economía místico-doméstica a la moral. Es curioso, y parece una casualidad del destino, como en 1671 se produce el gran incendio del Escorial, como si fuera un signo de augurio retornando a lo místico, ¿no? Y a la vez se publica esta obra que para mí no ha sido estudiada en profundidad y que me resulta clave, El norte contra Trasión de las Indias Occidentales,
de 1671, José de Betia Linaje, un fiscal de la Casa de la Contratación y posteriormente del Consejo de Indias, en la cual se hace un alegato al comercio. Aquí se puede ver que lo principal es el comercio y no tanto la riqueza que le ofrece pues la diosa precolombina y cómo la guerra, los cañones están destrozados. Ya la guerra no es el motivo principal para llevar a cabo la nueva política y la nueva moral desarrollada por la monarquía. De hecho, si posteriormente tienen curiosidad, les puedo comentar el significado de estas frases en latín del libro de Ezequiel de la Biblia, que remiten, en la Biblia remiten cómo la ciudad de Tiro es aniquilada porque se hospedó en el lujo y en el comercio. Sin embargo, este autor la revierte y dice que la ciudad de Tiro es grande gracias a la economía y al comercio y al lujo, por lo cual está justificando una forma de entender la política y la religión completamente diferente hasta el momento. Pero ahora bien, la economía política, ¿cómo podríamos definirla? Yo diría que básicamente es aquella que se atiene al conocimiento de la realidad frente a los sueños. La razón principal es que rompe con la economía doméstica. La economía política abarca todos los ámbitos del Estado. Esto ya lo dijo Baruch Spinoza y Rousseau en la enciclopedia de Diderot, cuando en un artículo llamado Economía Política diferencia lo que es la economía doméstica propia de los reinos modernos medievales de una economía política, en la cual lo que prevalece es la voluntad general, la voluntad general de la ciudadanía. Al mismo tiempo, 4 años más tarde, en 1759, de que publicara Rousseau el artículo, Adam Smith, en su teoría de los sentimientos morales, hace hincapié en esta diferencia y sobre todo en que la justicia ya no es beneficencia del monarca, no es la voluntad regia la que establece la realidad, sino que la justicia es independiente a la voluntad del monarca. Dice, puede haber sociedad sin el afecto de las familias, sin amor recíproco, solo por interés o utilidad, como la de los comerciantes. Esto es clave, porque esto supone una vertebración absoluta que posteriormente dará con las revueltas liberales de los siglos XVIII, perdón, de los siglos finales del XVIII y XIX. Desvincula el poder natural de los reyes al de la sociedad. Una cosa es administrar bien la cosa pública, conforme a derecho, economía doméstica, y otra distinta, gobernar y administrarla muy bien, economía política. Separa el presupuesto de la Casa Real del Estado, por lo que el Estado como tal ya no pertenece al monarca, ya no es patrimonio real los reinos, ya se conserva en la sociedad y en este caso en el Estado. El Estado es indivisible porque no pertenece al rey. Hay una separación de la voluntad real del derecho, adquiere imparcialidad. A su vez, el ejército será nacional, ejercido por ciudadanos. El concepto de honor cambia. La nobleza se transmuta y son los comerciantes los que adquieren títulos nobiliarios para entrar dentro de los círculos, en este caso privilegiados, que todavía no han caído. Esto es la famosa frase que dijo Francisco de Quevedo, poderoso caballero don dinero. Esto rompe literalmente con la economía doméstica. El concepto de interés fundamental para la economía igualmente cambia. La supervivencia política de la comunidad dependía de su desarrollo económico a partir de ahora. El comercio era garantía de poder, se convirtió en un axioma político indiscutible. De hecho, lo más significativo del periodo post-westfaliano, después de la Guerra de los 30 años, 1648, en la que es la primera vez en la historia en la cual no interviene un papa en una declaración de paz, en un proceso pacífico, lo más importante y significativo es que el interés despejó el obstáculo moral de la confesión religiosa, rigiéndose a partir de este momento por las leyes del mercado, que no por las de Dios. Y esto se observa, evidentemente, en un proceso de centralización, en un mercantilismo, en una acaparación de riqueza, el lujo y el vicio como virtud.
se establecen. Cuando antes se denostaba, ahora la vanidad y el orgullo eran los ministros de la industria, como recopilaba Bernard Mandeville en su famosa fábula de las abejas. Así también lo describió Voltaire en su Apología del Lujo, en 1737, o David Hume, para quien el lujo era considerada una virtud, dado que desarrollaba la economía, la sociabilidad, el conocimiento, la industria, refinaba las maneras, refinaba las costumbres, etc. Esto fue lo que provocó que España, en este paso entre economía doméstica y política a finales del siglo XVII, pongamos 1650 en adelante, fue por lo que se le criticó enormemente debido a que no tenía los mecanismos establecidos para pasar a esa nueva forma de conducta moral, como sí la tenían Inglaterra y Holanda. Mientras que éstas llevaban más de un siglo de desarrollo económico, España lo llevaba en paralelo a la evangelización, pero siempre con el fin moral de defender el catolicismo. Cuando se produce esta quiebra entre Iglesia y Estado, pues es evidente que se produce una crisis de identidad. Y a raíz de esa crisis se empieza a desarrollar el comercio. Esta imagen es del Marqués de la Ensenada. Digamos, es el primer ministro del rey Fernando VI, por la cual tiene su mano sobre el comercio y las flotas de la carrera de India. Relevante. Además, se intenta potenciar la agricultura, las artes y el comercio, como indica en el Portrait of Man de Jean-Baptiste Perronneau, o incluso el comercio internacional como la fuente de riqueza. Samuel Bernard simboliza, digamos, la riqueza y el estatus alcanzado por los comerciantes. A su derecha, como pueden ver, alude a la flota, la fuente de riqueza y el comercio internacional, y al otro lado el mundo, cómo el comercio controla el mundo. Fue el mayor comerciante de Luis XIV, el Rey Sol, llegando a acumular unos 33 millones de ducados. Voy rápido para terminar. El comercio, como ya hemos visto, surge como una fuente social y antídoto a los males y al inmovilismo terrateniente, al tiempo que rompía las normas sociales. En este frontispicio del abate Gabriel François Collier de 1756, he traducido lo que pone abajo, dice: ¿de qué sirve esta inútil vanagloria? Se desposee de todos sus títulos nobiliarios anquilosados en una política ideológica que ya no sirve, y pasa a embarcarse en un nuevo paradigma en el cual el individuo se abre a la sociedad, la voluntad se abre al derecho, y de la certidumbre, de los pétreos, se pasa a la incertidumbre del comercio. ¿A qué puede pasar si me embarco pues, en una navegación? Pueda llegar una tormenta. Es una nueva concesión moral que posibilita el aumento del papel moneda, porque hay una mayor confianza. Se establece también un desarrollo, en ese sentido se amplía la especulación, que crea una economía menos crematística. Hay una abstracción que llevará consigo una idea hacia la revolución y la idea de Estado-nación. El fin de las certidumbres, de la estratificación y la inmovilidad, derivó en nuevos periodos cortos de estabilidad, tanto políticos como económicos, frente a la larga duración de los tiempos prerevolucionarios. ¿Qué ocurre en América? Y con esto, digamos, podemos dar conclusión. Pues que hay una, primero, basculación hacia América del comercio. Los oficiales cambian, el oficial regio se convierte en un oficial ordinario, sometido a la ley. Principalmente son burócratas y militares los que los controlan. Se crean dos nuevos virreinatos, se crean nuevas audiencias, se crean intendencias para controlar mejor el territorio, nuevas capitanías generales. Por lo tanto, todo esto nos indica una cosa, y es que se empieza a administrar, que no a regir, los reinos americanos durante el siglo XVIII. ¿Podemos llamarlo colonias a lo largo del siglo XVIII? Tampoco me atrevería a eso. Lo que sí es verdad que sí, ahí, en el siglo XVIII, ya se ve
un cambio directo de esa economía místico-doméstica a una economía política. De ahí la necesidad de vertebrar los reinos indianos, porque la justificación política de estos momentos no concuerda con la que se llevó a cabo durante el siglo XVI y XVII. La administración territorial no es suficiente para controlar el reino. Y por último, y muy importante, a finales del siglo XVII y durante el XVIII se empiezan a establecer compañías comerciales particulares que no habían sido objeto de promoción durante el siglo XVI y XVII. Mientras que Inglaterra y Holanda, desde 1600, comercian con compañías anónimas. De hecho, Amberes es la única ciudad que no conoció corporaciones privilegiadas ni monopolios, principalmente dado su escaso territorio y materias primas, lo cual promocionó el comercio, la industria y la agricultura. En España esto no ocurrió así. Y se fundó la primera compañía comercial particular en 1728, que fue la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Y es más, España no liberó el comercio hasta 1778, 2 años después de la publicación de La riqueza de las naciones famosas de Adam Smith o de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Pero ojo, un comercio libre que se abrió solamente a 13 puertos de España y 27 de América, lo cual no dio tampoco mucha libertad en ese sentido. Yo diría que los monopolios que se sostienen con la fuerza de los ejércitos, para, digamos, ir concluyendo, dejaron paso a una actividad en la que ganaban todos los participantes sin necesidad de imponer al consumidor las mercancías que deben adquirir. En lugar del enfrentamiento militar, en este caso, por el control de los mercados, se introduce una competencia entre productores como lucha que mejora el bienestar social. Esto significa que todo aquello que nos viene dado, en este sentido, por parte del monopolio, pierde su poder y su riqueza, al no ser manada conforme al esfuerzo y permitir establecer una serie de estructuras que duren en el tiempo y que creen riqueza, es decir, un valor añadido. No obstante, España dio un impulso a la Europa moderna, proporcionándole un flujo y un impulso a la economía, regando de metales un continente que estaba deseoso de comerciar, y que permitió ingeniar nuevas técnicas y mecanismos de comercio para producir mercaderías y atraer riqueza, desarrollando con ello su industria y en muy gran medida gracias a los reinos de americanos. Por eso, como dije al principio, creo que es vital la sentencia, en este caso, de que América es un don de España y España es un don de América, tanto para bien como para mal. Ambos tuvieron sus ventajas e inconvenientes, pero principalmente no debemos obviar o no debemos dejar de prestar atención a la realidad, al dato, a lo empírico, en base a lo ideológico. Creo que es con prudencia repensar la historia para conocer mejor el presente y actuar en consecuencia. Esto es todo. Muchas gracias. Quedo a su disposición, evidentemente, para cualquier tipo de preguntas. No sé si... Okay. Muchas gracias, doctor Juan. Excelente conferencia, excelente ilustración y transmisión de sus ideas y de su tesis. Abro la oportunidad para quienes quieran hacerle preguntas al doctor Juan.